Buenos días, queridas hermanas. ¿Qué tal han amanecido? Ahora en este viernes 16 de julio, pues estamos listas para dar por finalizado nuestro estudio sobre la verdad que nos hacen libres. Y es bien interesante lo que este día vamos a aprender. Pues la primera de las verdades para este día es: a Dios le interesa más cambiarme y glorificarse que solucionar mis problemas del momento. Y esto sí puede parecer eh, difícil, ya que en momentos de adversidad, en momentos que no encontramos una solución, lo que nosotros quisiéramos es que el Señor respondiera inmediatamente las oraciones, ¿verdad? Pero en muchos casos esto no es así. Y es que lo que más le interesa al Señor es que cada persona, cada una de nosotras, refleje su gloria. Y su plan consiste en hacer todo lo necesario para que seamos conforme a su imagen. Quizás, hermanas, muchas de los problemas, de las circunstancias adversas o momentos desfavorables que estamos pasando no son más que herramientas que el Señor está utilizando para forjar nuestro carácter. Y como veíamos ayer, si nosotros tuviéramos el panorama completo de nuestra vida y si nosotros tuviéramos la capacidad y la sabiduría que tiene el Señor, definitivamente hiciéramos las cosas o elegiríamos pasar los sufrimientos que tenemos actualmente. Pero como humanos, estoy segura que en muchos momentos nos cuesta porque a nadie le gusta el sufrimiento, mas sin embargo el Señor lo permite porque es un Dios perfecto y quiere glorificarse en nuestras vidas, ¿verdad? Sería, como decimos, una insensatez el estar renegando o estarnos rebelando contra esas circunstancias, contra esos instrumentos que forman plan del Señor para modelarnos conforme a la imagen de su Hijo. Y dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí claramente dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y me gusta aún el versículo que está antes, el Romano 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pidámosle al Señor, hermanas, que nos dé la sabiduría, que nos dé la sumisión, que nos dé el agradecimiento en todo momento para poder dar gloria a su nombre y poder ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Continuamos con la segunda verdad para este día. El sufrimiento produce un fruto agradable en mi vida cuando reacciono de manera apropiada. El sufrimiento adquiere un nuevo significado si comprendemos que es una herramienta esencial en las manos de Dios para hacernos santas y semejantes a Jesús. Pero ustedes me dirán, hermana, a nadie le gusta sufrir, y tienen completa razón. De hecho, todo lo que nos rodea dice que debemos evitar el sufrimiento. Hasta un eslogan de una secta por ahí dice: pare de sufrir. Y es que cuando vemos esto a la luz de la palabra, nos cuesta quizás entender el objetivo del Señor al hacernos pasar por pruebas o al hacernos pasar por dificultades en nuestra vida. Pero vamos a poner un ejemplo como el que se daba en la época de Jeremías. Recuerdan que ahí el proceso del vino era diferente al que se hace en la actualidad. En ese tiempo consistía en vaciar el jugo de uvas en un odre, que es un recipiente, ¿verdad?, que se dejaba reposar durante varias semanas
Ahí se le hacían unos sedimentos. Esos sedimentos eran amargos, quedaban en el fondo. Cuando ya se había logrado que esto estuviera ya en el fondo y había quedado, digámoslo así, el vino bueno arriba de ellos, entonces se vaciaba en otro odre para poder separar más sedimentos. Esto lo repetían una y otra vez hasta que había sido extraído todo y quedaba el vino puro y dulce. Y fíjense lo que dice este pasaje de Jeremías 48:11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Entonces, hermanas, el Señor hace una comparación. Así como Moab no había sido sometida al proceso purificador de ser vaciada de un sufrimiento a otro. Como resultado, la nación conservaba esos sedimentos amargos y turbios, pero ahora no del vino, sino de su pecado. El sufrimiento es el medio que Dios utiliza para vaciarnos de vasija en vasija, a fin de que los sedimentos del egoísmo y del pecado salgan de nosotras, hasta que el vino puro y dulce de su Espíritu Santo sea lo único que permanece. Gloria a Dios por su palabra. Continuamos con la siguiente verdad. Mi sufrimiento no es eterno, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando parece, hermanas, que somos probadas constantemente en el fuego y que somos vaciadas repetidamente de vasija en vasija, como poníamos el ejemplo en la verdad anterior, nuestras emociones nos traicionan y nos hacen pensar que quizás el proceso durará para siempre, o nos hacen preguntarnos por qué yo tantas veces y las otras personas no, o por qué me sucede esto a mí, o tantas cosas, o aún, hermanas, podemos llegar hasta enojarnos con el Señor. Pero en estos momentos necesitamos recordar que Dios es un Dios perfecto, que Él traza un objetivo específico para nuestro sufrimiento, que Él sabe con exactitud la intensidad y la duración necesarias para llevar a cabo su propósito en nosotras. Él no lo hace con una mala intención. Él no lo hace por dañarnos. Él tampoco nos hace porque nos sintamos menos que otras personas. Él no permitirá que el sufrimiento dure más o sea más intenso de lo necesario para cumplir su voluntad en nuestra vida. Recordemos que en otra parte dice en Jeremías, porque sus planes son de bien y de paz para nosotros. Que en momentos difíciles, hermana, sea la palabra la que nos sostenga. Todas sabemos que hay momentos y días difíciles para nuestras vidas. Pero recordemos las promesas del Señor, como la que dice en Apocalipsis 21:4. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Hermana, nunca perdamos la esperanza. Animémonos, demos gracias y perseveremos, y tengamos la seguridad de que pronto nuestra fe recibirá la recompensa de ver a aquel
que ha prometido acompañarnos hasta el final. Oramos y pedimos, hermana, día con día, que nuestra fe no decaiga en momentos difíciles. Y recordemos también siempre interceder por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, hermanas, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestros compañeros, porque no sabemos lo que ellos pueden estar pasando, pero sí podemos animarlos, sí podemos orar por ellos y sí podemos, hermanas, mostrarles la verdad y el consuelo que hay en las promesas de la palabra y la libertad que ellas dan. Yo no soy el centro de todo, Él lo es. Esta es nuestra última verdad que nos hace libres de esta serie. Porque el Señor es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas en algún momento de nuestra vida necesitamos estar recordando que el mundo no gira alrededor de nosotros, que todo fue creado por aquel que está en lo alto, el Rey soberano, sentado en su trono. Pero lo cierto es que se nos olvida y creemos que todo debe girar en derredor nuestro, en el trabajo, en nuestra casa, en la iglesia, en todo. Sin embargo, si queremos tener una actitud apropiada frente a las circunstancias de la vida, algo básico es tener muy claro cuál es el propósito, cuál es mi propósito en mi vida. ¿Será mi meta el ser feliz, el ser aceptada, el ser amada, exitosa ante los demás? Si es ese nuestro fin y ese es lo que queremos, entonces cualquier cosa que amenace nuestro bienestar será considerado como un enemigo, como un obstáculo para cumplir nuestro objetivo, para sentirnos confortables. Pero por otro lado, si concordamos con Dios y reconocemos que la razón de nuestra existencia es glorificarlo y complacerlo a Él, entonces cualquier circunstancia en nuestra vida la veremos como parte de la voluntad y el propósito soberano del Señor. Entonces, no nos rebelaremos contra las dificultades. Entonces no nos enojaremos ni cuestionaremos al Señor, sino que al contrario, las veremos como las herramientas que Dios está usando en nosotros, como aliadas, como enviadas de Dios para hacernos más como Jesús y glorificarlo a Él. Entonces podremos ver su rostro y decir: no soy yo quien importa, solo tú. Si esto te agrada, me agrada a mí. Lo único que importa es que tú seas glorificado. Y ese debe ser nuestro fin, ese debe ser nuestro propósito. Y cuando pensemos y el enemigo nos traiga a la memoria que la gente debe hacer lo que nosotros creemos correcto, que las circunstancias deben ser como nosotros pensamos que fueran las mejores, que las cosas deberían de cambiar todas a nuestro favor y a nuestro antojo, recordemos que las dificultades son las herramientas que el Señor utiliza, que el sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestra vida,
porque la gloria de mi vida es el Señor Jesucristo. Yo no soy el centro de todo. Él es el centro de nuestra vida y Él es el centro de todo el universo. Dice Colosenses 1:16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Queridas hermanas, ha sido un verdadero placer para mí el poder compartir con ustedes tantas verdades edificantes y tantas verdades que nos dan la libertad en Cristo. Que el Señor les bendiga y será hasta una próxima ocasión.